Dentro, y vamos a comenzar con el nivel inferior. ¿Por qué llamamos nivel inferior? Porque es el nivel de ociosidad. Hay algunos autores que establecen que el ocio puede ser un ocio activo, un ocio, insisto, el ocio es positivo, pero vamos a llamarlo un ocio activo, donde el ideal sea el ocio de formación, pero también tenemos otros tipos de ocio. A nivel de inferior tenemos el ocio consumo. Ese ocio consumo nosotros lo denominamos como ociosidad. ¿Por qué? Porque es todo aquel que nosotros no hacemos nada. Simplemente recibimos del entorno todo lo que tiene que ver con la actividad que yo vaya a hacer. Este ocio se caracteriza por la falta de iniciativas personales, siendo algo muy peculiar, que yo voy a consumir lo de los demás, un entretenimiento de los demás. Más arriba tenemos, sigue siendo un nivel de ociosidad, el aburrimiento. Y el aburrimiento se mantiene en estos niveles inferiores porque son lo que dicen por allí matar el tiempo, y no implica ninguna posibilidad de que ese ocio me permita a mí llegar a una etapa educativa o de desarrollo. Está vinculado a la inactividad, está vinculado a la apatía. Tenemos un compañerito que nos acaba de llegar por allí. Tenemos también el descanso, dentro de la escala del nivel inferior al superior, que básicamente nos plantea como un ocio estéril, un ocio que no tiene nada que hacer, de contemplación imaginativa. Y bueno, no cumple con ese elemento, no sigue cumpliendo con ese elemento formativo de desarrollo. Nos dice que es el empleo del tiempo libre como simple reponedor de fuerzas, tanto físicas como psíquicas. Se trata de un nivel muy básico, de calma y sosiego. No permite ese incremento de esa dopamina, esa hormona que es la que nos genera el placer, y donde nosotros como educadores del tiempo libre, donde nosotros como animadores socioculturales, donde nosotros como recreadores debemos tener el objetivo y promover la generación de la dopamina y la producción de ese placer, de esa alegría, de esa satisfacción que nos tiene que generar el ocio. Subimos al nivel de entretenimiento, aunque no es el mejor nivel, es un nivel donde nos distraemos, donde pasamos el tiempo, donde nos divertimos, donde puede comprender algunos hobbies o aficiones, pero le falta todavía para llegar al nivel de formación. Y está ese nivel superior, que es lo que todos buscamos. Sigo insistiendo que es lo que busca esta asignatura, donde nosotros nos eduquemos y posteriormente vayamos a educar a los demás, nuestro entorno familiar, nuestras personas allegadas, nuestros alumnos, indistintamente desde el punto de vista de la educación formal o desde la educación informal. Debemos educar para que siempre nosotros hagamos el ocio a nivel de formación, y eso sea una experiencia de vida, algo constante, algo rutinario, algo normal, que no se nos diga que necesitamos es descansar, olvidarnos de todo, aun cuando algunos parámetros que nosotros vemos aquí sean necesarios para algún momento en particular.
no debe ser la práctica común que nosotros debemos tener en el ocio. La actitud personal va a determinar al ocio como una filosofía de vida. Parte de los planteamientos de Jules Peñalba era esta expresión: dime cómo vives tu ocio y te diré qué clase de persona eres. Esto nos resume un poco lo que significa la práctica del ocio, lo que significa la práctica de la recreación. Lo que queremos en esta asignatura que se determine o que se entienda, que se comprenda la realidad de la recreación y cambiar viejos esquemas, viejas costumbres vinculadas con que la recreación es cualquier cosa que nos permita distraernos. No lo es. Tiene que cumplir todos estos requisitos que hicimos. Y nosotros tenemos que educar para que eso se cumpla. ¿Tenemos que cumplir un libreto? No tenemos que cumplir un libreto, pero sí tenemos que cumplir y tenemos que educar para que se vayan cumpliendo algunos elementos que nos permitan a nosotros que cuando apliquemos ese ocio sea de provecho. Como les planteé anteriormente, la Asociación de Ocio y Recreación nos invita a desarrollar algunas cosas vinculadas con el ocio. Área específica de la experiencia humana comprende formas de expresión o actividad amplia con elementos de naturaleza física, intelectual, social, artística, espiritual. Ya lo dijimos anteriormente, el ocio es un sinfín de actividades, depende de cada uno de nosotros qué actividad podemos hacer que nos genere ese verdadero ocio. Eso va a depender, por eso es una experiencia humana, no es algo tangible, es una experiencia humana que tenemos para disfrutarla. Es un recurso importante para el desarrollo personal, social y económico. Muy importante el enfoque que le da la asociación, pero lógicamente nosotros también tenemos esa realidad, entendemos esa realidad, el enfoque social. La recreación, así se dijo en una de las láminas anteriores, tiene que estar vinculado con la solidaridad, con el entorno social. Y otro elemento que influye, que sí no hemos comentado desde el punto de vista económico. Por supuesto, hay opciones laborales para el desarrollo del ocio, eso no lo podemos negar, eso no lo podemos evitar, y eso es interesante y por supuesto dentro de esta área y dentro de esta universidad, donde tenemos un eje de emprendimiento privado, por supuesto, pero también tenemos un eje de emprendimiento social y un eje de emprendimiento sociocomunitario, que el emprendimiento no es exclusivo del aspecto privado. El emprendimiento tiene que ver con la necesidad de buscar alternativas a algunas situaciones, y eso puede generar algún recurso económico tanto para las comunidades, tanto para personas individuales. Fomenta una buena salud general, buscamos eso precisamente, definiendo salud como lo define la Asociación Mundial de la Salud, como el equilibrio de todos los elementos que conforman a la persona. Las personas consiguen su máximo potencial de ocio cuando participan en las decisiones que determinan las condiciones de su ocio. Se insiste mucho en que el ocio y la recreación tiene que ser voluntario. Cualquiera de ustedes puede pensar en las actividades recreativas que se hacen en los planes vacacionales, que se hacen en los campamentos. La comercialización y ese emprendimiento privado que hablábamos ahora ha convertido a la recreación y ha adaptado a los elementos de la recreación y del ocio en situaciones que se ajusten al enfoque económico. En lo particular, pues no estoy de acuerdo con esas experiencias.
Claro, no es que no estoy de acuerdo con los campamentos ni los planes vacacionales, no, lógicamente estoy de acuerdo, pero tengo que saber desarrollar una planificación de actividades que permita la participación de las personas en determinar qué es lo que quieren hacer en ese tiempo libre y qué es lo que no quieren hacer, para poder llamarse esas actividades que están haciendo actividades recreativas, actividades de ocio. Vinculados al aspecto del plan vacacional y del campamento, si nos vamos al enfoque del adulto, cuando nosotros en nuestro tiempo libre vamos a hacer una actividad recreativa, pues obviamente tenemos que decidirla nosotros. Un ejemplo particular, cuando queremos salir con la familia, ¿qué queremos hacer? Debe ser una de las preguntas que debe hacerse papá, mamá o los hijos, si los hijos son los que están motorizando esta salida. Debe haber una participación voluntaria, espontánea, para decidir qué es lo que de los que cada uno quiere hacer. Debe haber acuerdos también, hagamos esto todos porque necesitamos estar en familia, y bueno, luego hacemos otra actividad que cumpla con algunas necesidades de otro miembro de la familia. Hay muchas alternativas que nosotros podemos conseguir. Lo importante es que la actividad del ocio tiene que ser voluntaria, tiene que ser autónoma y tiene que ser decidida por cada una de las personas que la aplica. Dentro del aspecto laboral, la norma, la recreación laboral, si cualquiera puede estudiar un poquito, y nosotros lo vamos a hacer en próximas unidades, la recreación laboral habla de que el patrono no va a escoger qué es lo que va a hacer el trabajador. El trabajador debe participar en la escogencia del programa de recreación laboral. Eso está tipificado en la ley, eso está tipificado en lo que corresponde al Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajador, el INCRET. Garantizando las condiciones básicas de vida, se facilita el desarrollo de ocio. No solamente yo debo concentrarme en el aspecto del ocio, tengo que garantizar los otros elementos de vida. Debo garantizar salud, debo garantizar alimentación, debo garantizar seguridad ciudadana, debo garantizar como Estado. Esto es una línea que tiene que ver con el Estado. Y bueno, está vinculada con lo que nosotros hacemos, porque cuando cada uno de ustedes tenga que ejercer algún elemento de orden jerárquico y de orden de interés estatal, bueno, tienen que tomar en cuenta todas estas cosas. El ocio no puede desligarse de otros objetivos vitales. No podemos aislarnos completamente de otras necesidades que lógicamente tenemos. El ocio forma parte de la integralidad del individuo, el ocio forma parte de la integridad del individuo, y es una actividad que debe aplicarse, que debe hacerse, que debe ejecutarse. Oigo de manera común y en muchas de las encuestas, por cierto, que nosotros vimos, o ustedes hicieron, plantearon que es muy importante el ocio, la recreación, que el tiempo libre es necesario, pero cuando le pregunté cuál era el tiempo libre de cada uno de ustedes, la mayoría me decía que era muy poco, que estaban trabajando mucho, que tenían mucho trabajo y que era muy poco. Entonces, fíjense lo que es nuestra dualidad y nuestra realidad. Está como aquel médico que tiene una necesidad distinta a lo que invita y lo que promueve. No podemos tener dos discursos, tenemos que tener uno solo. Por eso es que uno de los objetivos de esta asignatura es que nosotros primero comprendamos desde el punto de vista cognitivo todo lo que tiene que ver con la recreación, pero muy importante desde el punto de vista procedimental. Es decir, al comprender esta asignatura y lo que nos invita esta asignatura, tenemos que aplicarlo.
porque si no, no tiene sentido nosotros invitar a las personas a que hagan una actividad recreativa, a que la recreación laboral es importante y obligatoria. Si trabajamos en el INCRET, vamos a ir a una empresa a obligarlos a que hagan el programa de recreación laboral, pero nosotros no lo hacemos porque nosotros en el fondo no creemos en eso. Entonces eso no puede ser, y por eso yo invito, repito, a través de esta asignatura, a la comprensión cognitiva. Obviamente es la comprensión, por supuesto, pero recalco eso porque en la experiencia pues me lo ha hecho saber. Y en lo procedimental pues tenemos que aplicarlo, tenemos que buscar nuestro tiempo libre, tenemos que saber planificar nuestras actividades, y tenemos que hacer verdaderas actividades de ocio para nosotros mantenernos en un equilibrio de vida. La conducta del ocio puede aliviar el incremento de insatisfacción que caracteriza las sociedades modernas. Mejor ejemplo de lo que estoy hablando. Cada uno de ustedes, bueno, no voy a decir todos, pero hay un gran número de personas que aplicó la encuesta que me indicaba que tenía mucho trabajo, que tenía poco tiempo libre. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que la forma de aliviar ese estrés causado por tantas actividades es la conducta del ocio, la conducta recreativa o esa filosofía de vida que tengo yo vinculada con utilizar de la mejor manera posible mi tiempo libre. Y eso, ¿cómo lo hago? A través de actividades recreativas, actividades de ocio. Las sociedades, tras los cambios y transformaciones, demandarán bienes y servicios relacionados con el ocio. Ya esto está vinculado con una de las cosas que mencionaba anteriormente, que es el aspecto del emprendimiento. Nosotros somos los indicados para generar bienes y servicios relacionados con la recreación y con el ocio. Para culminar con esta presentación, hacemos un resumen muy básico y aprovecho la imagen que tenemos en el fondo. Es una experiencia. Definitivamente es una experiencia humana, es una fuente de salud. Tenemos que convertirla en procedimental, tenemos que aplicarlo, tenemos que hacerlo y cumplirlo, tenemos que cambiar nuestros estilos si no lo tenía ajustado a lo que estamos conversando aquí. Es un derecho humano, por supuesto, está reflejado en la Constitución y es un indicador de la calidad de vida. Disculpen el error que se presenta allí, es calidad de vida. El ocio lo ejerzo de manera comunitaria, de manera colectiva, de manera individual, de cualquier manera lo puedo ejercer el ocio, siempre y cuando cumpla los niveles superiores que hablamos anteriormente, que se cumpla durante el tiempo libre y que generen mis actividades placenteras, esa dopamina, esa hormona neurotransmisor también, que se genera para obtener ese placer. Ese placer tiene que obtenerse ¿para qué? Para generar este sistema de recompensa que genera la dopamina, que es el querer volver a hacer. Y ahí es cuando nos vamos con el concepto que nos define, que nos indica la Real Academia Española, lo que significa recreación, volver a hacer. ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Porque me generó placer, me generó diversión, me generó entretenimiento, me generó formación, y por eso lo voy a volver a hacer, porque me hizo que descansara de mis actividades rutinarias, me hizo que me olvidara de todo lo que estaba haciendo, de todas mis obligaciones, para hacer una actividad que, por supuesto, es una actividad corta, es una actividad que por poco tiempo, repito, en tiempo libre, pero me generó todo esto. Entonces, bueno, seguimos en nuestras actividades académicas. Espero que haya cumplido con responder algunas dudas que estaban planteadas,
como me dijo un profesor en mi pregrado, espero haber generado muchas más dudas, porque eso los estimula a ustedes a buscar las respuestas. Fue un placer haber compartido indirectamente con ustedes. Seguimos interactuando en estos medios didácticos que nos permite estas tecnologías. Muchas gracias.